El problema político de la libertad. Antes que político, el hombre era un animal social. Durante millones de años, el Homo sapiens sapiens padeció oscuras angustias de grupo y claros problemas de supervivencia. Aquellas las calmaba con sentimientos de sumisa adoración a fuerzas naturales que no comprendía, y enfrentaba las necesidades vitales con invención de utensilios y armas que aumentaban su eficacia cazadora y guerrera. Pero no tuvo problema político. El grupo era a la vez poder y sumisión. El problema político se planteó hace 10.000 años, cuando nuestros antepasados se establecieron en asentamientos fértiles y hospitalarios, que le permitieron producir más alimentos de los que consumían. La justicia distributiva creó la necesidad de la política. La distribución de agua de regadío, la organización del culto público con sabiduría de oráculos y el almacenamiento de granos en los espacios sagrados motivaron la creación de un poder central administrativo, inicialmente sacerdotal, y la especialización tripartita de las funciones sociales que caracterizó a los pueblos indoeuropeos. La socialización de la tribu en clanes gentilicios se anticipó a la individualización. Se crearon jerarquías con la apropiación de los excedentes alimenticios. La monarquía, el poder de uno sobre todos, era más estable que la competencia por el mando entre tiranos. Con la discordancia apareció el genuino problema político, la lucha por el poder central sin libertad política colectiva. El pueblo ateniense venció a la gobernación de tiranos oligarcas hace 2500 años y resolvió el problema político identificando la libertad colectiva con la democracia asamblearia. Tras 200 años estelares, un dilatado periodo en Roma y asomos de vida independiente en ciudades medievales del norte de Italia, la disolución de la síntesis republicana se consolidó, tras el combate por la supremacía entre imperio y papado, con la emergencia de la razón de Estado, la colonización de continentes por pueblos europeos, las guerras de religión, el dominio de los mares y del comercio por las potencias colonizadoras y el derecho divino de los reyes absolutos. Los conflictos sociales causados por la explotación de la miseria fueron el problema político de Europa. En Estados Unidos, sin tradición feudal y sin conflicto social en un inmenso país habitado por menos de 7 millones de personas, el problema político, al plantearse con su independencia la constitución del poder político en el Estado, se resolvió con la libertad republicana en una democracia representativa, que solo dejó de resolver el conflicto social de la segregación racial. Cuando este conflicto se convirtió en problema político, tuvo que resolverlo en la Guerra Civil de Secesión con el triunfo del norte yanqui sobre el sur esclavista, y la negritud recobró la categoría de conflicto social a costa de su problema ontológico aún no resuelto. Antes de la revolución de los pueblos europeos tenían un problema político que resolver, la servidumbre voluntaria. Encontrar una causa nacional, moral y racional en la que fundar la relación política. A diferencia de la rebelión norteamericana, la revolución no planteó el problema político en sus propios términos. Las facciones revolucionarias lo dramatizaron en el conflicto de la razón con las jerarquías aristocráticas y la doctrina de la religión católica. Al principio y al final creyeron resolverlo, como todos los conflictos entre élites, mediante un arreglo concordial de reparto del poder político. El ansia de estabilidad gubernamental sustituyó la dictadura jacobina por la sinecura del directorio como tránsito a la consulatura bonapartista. Ese bastardo arreglo condicionó la política europea durante 212 años de irresponsabilidad gobernante. La confusión entre problema político y conflicto social embrolló la solución del primero. Desde entonces no se ha planteado en la práctica de la acción ni resuelto en la teoría. Al separar Estado y sociedad, la Revolución Francesa dejó al individuo sin cuerpos intermedios que realizaran la mediación en la discontinuidad de dos ámbitos de vivencia separada. El desdoblamiento de la moral en dos lealtades producía una conciencia escindida. De un lado, una conciencia de lo social,
apasionada por la original igualdad del principio de individuación de la especie, de otro lado, una conciencia de lo político exaltada por las diferencias creadas por el principio de individualización en la comunidad nacional. Cada una comportaba distinta valoración de la justicia distributiva y de las libertades políticas individuales o de clase social. La consecuencia de esta escisión entre el modo de ser individuo social y el modo de estar ciudadano político, entre la manera de realizarse la persona en la sociedad y en el Estado, escindió también la visión y el pensamiento sobre la realidad de la posición del hombre en su nación y en el mundo. Las ideas políticas, que siempre habían sido producidas en el contraste de los hechos de poder y la conciencia social de lo real, fueron sustituidas por ideologías que anteponían la conciencia de una parte de la sociedad a la realidad de la experiencia social, velada por ideas parciales, propagadas por totales. Las ideologías desplazaron a las ideas para que éstas no fueran descriptivas de la realidad, sino de sus apariencias dinámicas. El pensar se sustituyó por el creer, las ideas por creencias y los criterios por opiniones. Los ismos sacralizaron el pensamiento político. Liberalismo, anarquismo, socialismo, comunismo, nacionalismo no eran pensamientos sobre la totalidad de lo real, sino religiones comulgantes con una parcialidad ideal. Las ideologías de clase, monoteístas y excluyentes, imposibilitaron la síntesis de los elementos sociales amalgamados tras la descomposición revolucionaria en el cínico Estado liberal y con la brutalidad criminal de los estados socialistas y nacionalistas. La síntesis hegeliana superaba la antítesis de los contrarios sin salir del terreno abstracto de la mera lógica, integrándolos en una tesis superadora de la contrariedad formal. Las hipótesis ideológicas excluían la posibilidad de síntesis reales. La historia europea se resignaba ante la oposición violenta de los contrarios, como en la ideología liberal, o aceptaba que uno de ellos eliminara al otro, como en la ideología socialista y nacionalista. Las modernas marcas publicitarias de la mercadería política, neoliberal o socialdemócrata, no realizan síntesis alguna. Designan a partidos estatales financiados por los contribuyentes, grupos de poder que no creen en nada superior que trascienda al reparto entre ellos de las funciones del Estado. Los partidos estatales no tienen otra finalidad que la de gobernar por turnos, enriqueciendo prebendariamente a sus amigos o deudos. Esta innoble función la legitiman con la idea acción residual, Pareto, de que en su origen los partidos societarios estaban amparados por la libertad de asociación con programas de acción política entre los que los gobernados podían elegir. Esa legitimación de origen y ejercicio, propia del mundo liberal postrevolucionario, desapareció por completo en los actuales estados de partidos. El ocaso de las ideologías no llevó aparejado, por razones de Guerra Fría, al de los partidos que las reproducían en el lenguaje, pero no en las acciones. Incorporados al Estado, continuaron la rutina, devenida farsa, de justificar su existencia por la necesidad de competir para la conquista del poder gubernamental por uno de ellos. No se percataron de que ese objetivo perdió su legitimidad cuando todos se hicieron estatales. La competición no desapareció, pero cambió de naturaleza política y de escenario. No era lo mismo competir para conquistar el poder político desde la sociedad que hacerlo desde el Estado, en tanto que órganos del mismo. Repartirse el poder no es conquistarlo, sino heredarlo sin conquista. La legitimación de los antiguos partidos societarios no puede ser la misma que la de los partidos estatales. Nadie lucha por conquistar lo que ya tiene. El escenario de la competición electoral cambió cuando las elecciones asumieron la función de fijar la cuota de poder estatal de cada partido, no solo de los que tienen posibilidad electoral de ser gobernantes, sino incluso de los testimoniales de algún pequeño sector social, con tal de que logren al menos un diputado. La sociedad gobernada no legitima hoy la ocupación del gobierno por el partido ganador de elecciones legislativas. Lo que legitima es un reparto de cuotas de poder estatales entre partidos estatales.
El anterior Estado-organización ha devenido por fin en Estado-sociedad política, como en la concepción hegeliana y marxista. El partido que gobierna lo hace en nombre de la masa partidaria que lo vota y de la pequeña minoría de la planicie sin partido que desea cambiar el gobierno por el escándalo de corrupción gubernamental más cercano a las nuevas elecciones. El partido ganador, con el 40% de los votos emitidos y menos del 30% del censo, gobierna a toda la nación sin instituciones que lo controle, pues en todas ellas tiene la cuota mayoritaria. La sociedad se cree representada por el partido ganador y la minoría asociada. Esa es la servidumbre empeñada en creer que sus amos políticos no actúan por interés personal, sino por el de la comunidad nacional que dicen representar. Nada importa que los diputados no representen a nadie, salvo a sus jefes de partido, ni que actúen siempre bajo su mandato imperativo. Lo que importa es que el reparto del poder político entre partidos estatales pueda considerarse forma normal de vivir, sin libertad política, la vida colectiva, y que a ese gatuperio se le llame democracia en forma de gobierno. En este nuevo régimen de poder estatal, el problema político solo puede manifestarse de modo indirecto a través del continuo crecimiento del gasto público y del paro, con abstención electoral, disolución del lazo nacional, corrupción de partidos, pirronismo moral y desprestigio de la clase política, que ocupa el último lugar en las encuestas sobre escalas de valoraciones sociales. El problema político del parlamentarismo, la representación del interés nacional por un mero diputado local y la inseparación del poder legislativo respecto del ejecutivo quedó eliminado con la fraudulenta idea de que la incorporación de los partidos al Estado sustituía la antigua representación de la sociedad por la nueva integración de las masas en el Estado. Las constituciones llamaron separación de poderes a la separación de funciones del poder salido de unas urnas de partidos. Ese fue el argumento de la jurisprudencia de Bonn en favor de la partitocracia, a la que consideró moderna superación de la democracia directa de Rousseau, en palabras literales del presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerhard Leichholdt. Las diferencias entre los idiomas neoliberal y socialdemócrata, turnantes y tunantes en el gobierno de partidos, son tan insignificantes que, sin aflorar en las acciones de gobierno, tipifican con antiguallas demagógicas su particular idiotismo. Sustituyen las ideas con frases entrecortadas que sirvan de titulares de prensa. Esas frases hechas, esos insignificantes y vacíos tópicos domésticos, sin ser integrados en un contexto temporal, espacial, circunstancial o argumental, constituyen la cultura política enseñada en las universidades. Completada con la propaganda en medios de comunicación serviciales a cada partido estatal de gobierno o de espera de gobierno, las siglas publicitarias neoliberales y socialdemócratas, como todo el mundo mediático, niegan la existencia de problema político genuino. Atribuyen los conflictos sociales y las discrepancias políticas a ignorancia de las masas en cuestiones de Estado y de mercado. Bismarck instituyó la confusión del problema político con el conflicto social y mereció por ello la alta consideración de primer estadista europeo. El genuino problema político ha sido ajeno a las ciencias sociales. Para ellas consiste en la visión del objetivo último de la política en la competencia entre partidos estatales para mantener o aumentar sus cuotas de poder en el Estado. Definición verdadera para los partidos ubicados en él, pero enteramente falsa para el otro polo de la relación de poder, la sociedad gobernada. El problema político está precisamente en el polo suprimido, en los gobernados que sufren la acción de gobierno sin haber sido protagonistas en la forma de constituirlo y sin poder para controlarlo. Un intelectual francés de prestigio, con experiencia en asuntos de Estado, Bertrand de Jouvenel, publicó The Pure Theory of Politics, Cambridge University Press, Yale University Press, traducida al francés, Kalman Levy, 1963, bajo el título de La politique pure, con un adendum sobre el mito de la solución, referente al problema político, y llegó a la conclusión de que este problema es insoluble después de haberlo definido como esperanza de encontrar en común un algoritmo que proporcione una cierta respuesta a la cuestión que preocupa a espíritus diferentes.
Jouvenel comienza poniendo de relieve el contraste psicológico entre el placer de comprender la solución a un problema matemático y la insatisfacción causada por las distintas respuestas a un mismo problema político. Para que este contraste fuera didáctico, tendría que haber señalado la distinta percepción que todo escolar tiene de la diferencia entre problema y conflicto. En el colegio, los niños saben enseguida que no es lo mismo resolver una ecuación que hacer las paces entre pandillas rivales. Que una cosa es la satisfacción total procurada con la solución racional de un problema matemático y otra, de muy distinto género de inseguridad, que sienten ante todo arreglo voluntarioso de un conflicto. Saben que la buena razón, suya o del maestro, encuentra soluciones definitivas a los problemas de la ciencia planteados con los datos adecuados, mientras que la buena voluntad no basta para conciliar de modo duradero a dos bandos enfrentados por causas sentimentales o por intereses materiales. En las transiciones de un régimen de poder a otro, la concordia entre mandamases se transforma en reconciliación nacional, como si el problema no fuera político sino religioso. El estado de partido único se sustituyó por el de varios, como si la obediencia se legitimara por turnar el mismo tipo de mando. El malestar cultural europeo y el peor estar mediterráneo derivan de que nadie comprende que el problema del mando-obediencia no haya sido correctamente planteado ni lógicamente resuelto en 2 siglos de confrontaciones sangrientas causadas por la aplicación a la política de los métodos de enfrentamiento o componenda en los conflictos sociales, que era el oscuro horizonte de las ideologías de clase o nacionalistas. Si definimos bien el problema político, que siempre ha sido y seguirá siendo el de la libertad política colectiva, la solución se desprende, como en la ciencia, de la realidad de los datos que entran en la ecuación y su correcto planteamiento. Se equivoca Bertrand de Jouvenel al creer que el problema político no tiene solución. Lo insoluble son los problemas creados por las ideologías, veladuras de la realidad cuyas soluciones imaginarias y simplificadoras fracasaron con gran estropicio en Europa. Terminada la revolución, la inercia reaccionaria creyó que el problema político que la provocó se resolvería con una vuelta a la situación anterior, restauración. El anhelo de unidad en las facciones, tomando los efectos por la causa, creyó que el problema político lo resolvería un Estado total que suprimiera las diferencias políticas, bien sea eliminando la política en el seno de la sociedad, con un Estado ocupado por la reacción social, faccionasismo, o bien con una sociedad enteramente absorbida por el Estado totalitario surgido de una revolución de la igualdad, sovietismo-socialismo. La ideología liberal nunca concedió trascendencia a la escisión de la conciencia individual en societaria y estatal. Confió en que la libertad de mercado las uniría con el aburguesamiento de la clase obrera. El final de la Guerra Fría puso al descubierto no solo la falsedad de todas las ideologías, sino que el problema político no lo causaba la natural separación de lo público y lo privado, sino la ausencia de control efectivo del Estado por la sociedad, lo cual volvía a reproducir el viejo problema de la servidumbre voluntaria en la nueva relación de mando-obediencia impuesta por el régimen partitocrático sin libertad política constituyente. Pero el problema político, si está planteado en sus propios términos, tiene una solución tan plausible como en los problemas científicos, pues lo que reproduce ahora el viejo problema es precisamente la no separación de los poderes estatales y la no representación de la sociedad civil en el estado de partidos. La solución no ideológica del problema político está en la sencilla y elegante ecuación de identidad, verdad-libertad, que la democracia representativa realiza como lo hizo en su tiempo la directa. Sin necesidad de que la experiencia colectiva lo confirme, la solución de un problema produce efectos comprometedores en la mente y conducta de quienes la descubren. El conocimiento de la verdad política se aferra a sus vidas personales con la lógica implacable de los conocimientos científicos. Viven pendientes del menor fallo en las experiencias inmediatas o en comprobaciones históricas hasta que la corroboración definitiva de la hipótesis incorpora el descubrimiento a la vivencia común, y queden al fin liberados de su avasallador compromiso personal mediante la confortable instalación en la verdad política como libertad colectiva. La primera condición para resolver el problema político, el de la libertad colectiva, es la necesidad metódica de evitar su confusión con el conflicto social,
que no tiene relación ni nace de la libertad política. Esta condición no la cumplió Juvenal. Todos los ejemplos históricos que cita, en apoyo de su tesis negativa, no eran problemas políticos, sino conflictos internacionales o sociales. Como él mismo reconoce, en lo concerniente a los problemas políticos que acabamos de citar, los datos del problema son contradictorios. ¿Por qué los cita entonces para seguir afirmando que el problema político es insoluble? ¿Por qué niega la posibilidad de solución de un problema en una materia cuya identidad no ha definido previamente? Esto dice Juvenal. Para todo problema político, la contradicción en los datos prohíbe una solución en el sentido político del término. De otro modo sería problema, pero no un problema político. En primer lugar, la contradicción en los datos no permite resolver problema alguno, sea político o científico. En segundo lugar, con datos contradictorios, el problema político no es otro problema, sino el mismo problema, pero carente de solución teórica y práctica por estar mal planteado. Y en tercer lugar, no es posible saber si los datos son contradictorios sin haber definido antes la diferencia sustancial entre problema político y conflicto social, entre libertad colectiva y justicia social distributiva, entre poder y facultad. Hay problema político en todo conflicto causado por la falta de libertad política. La huelga denota un conflicto laboral en un conjunto de empresas o en un sector económico. La huelga puede crear un problema político, pero ella no es un problema político, sino conflicto social. Si una huelga general política triunfa y no produce en el acto la apertura de un periodo de libertad constituyente, el régimen que la padece confiesa su incapacidad para resolver el problema de la libertad colectiva. Esto no significa que las huelgas y las crisis de gobierno no tengan lugar en las democracias. Sucede en ellas que el problema político se plantea a la vez que la solución institucional, como en los casos de impeachment. Sin libertad colectiva, todo conflicto social importante es problema político, y, sin justicia distributiva, el problema político se enmascara como conflicto social. La naturaleza del problema político, la claridad de los términos que lo definen, no permite que en él entren hechos contradictorios o de distinta naturaleza, ni que pueda confundirse por la evidencia de sus síntomas con conflictos de otro origen social, aunque puedan afectar a la credibilidad, consistencia o plausibilidad de alguna de las instituciones estatales. Solamente un conflicto social o ciudadano que afecte gravemente a todas las instituciones puede convertirse en problema político, sin solución prevista en las constituciones, salvo por el cauce de la libertad constituyente, que en Europa no es la imposible reforma constitucional. El descubrimiento de que el problema político lo resuelve con sencillez la ecuación verdad-libertad, constitutiva de la democracia, produce efectos inmediatos en las personas que, ante el desvelamiento del enigma de la libertad política, se sienten empujadas a procurarla para poder ser libres con la libertad de los demás. Sin este lazo epistemológico con la libertad, los compromisos ideológicos operan como ilusiones de las oligarquías, donde el cuerpo de intereses materiales, con la luz de la verdad a sus espaldas, solo puede perseguir las opacas sombras alargadas del ocaso. La sustitución de la razón por la fe separó a las ideologías del camino de la ciencia. Nacieron en el fragor del conflicto social para comunicar a cada parte la fe en el triunfo final de su causa. Desgarradas por la historia, las ideologías aún ondean sus jirones descoloridos como banderas de partidos estatales sin causa civil. De ser concebidos como medios de liberación, los partidos han pasado a ser fines de sí mismos e instrumentos de dominación. Permanecen en el Estado con ignorancia de lo que mantiene vivas las esperanzas de la sociedad. No pueden resolver el problema de la falta de la libertad política, porque ellos son hoy la causa que la alimenta y reproduce. Descubierta la naturaleza del problema y el modo de resolverlo con la democracia, la libertad política se encuentra en el estado preliminar de la acción colectiva que ha de conquistarla. En el terreno político no hay solución sin acción. Es más, tratándose del problema político, la acción ha de estar presente en la teoría que lo resuelve. Los factores personales que se comprometen en ella ya no son solo subjetivos, pues conocen mucho más de lo que sienten o padecen. Saben que en la acción colectiva está la práctica de la teoría y la teoría de la práctica política.
El problema se hace operativo cuando su resolución deviene causa y fin de la acción. La verdad pensada solo puede ser descubierta creyendo en la acción que la realiza. La acción colectiva que impulsará, desarrollará y dirigirá la solución del problema político viene dictada por la especificidad de sus fines y de sus medios. La conquista de la libertad colectiva no puede imitar las acciones de los partidos o de los sindicatos. No es en un solo momento, ni en toda la sociedad, donde ha de operar públicamente la acción liberadora de la servidumbre voluntaria, sino en los puntos neurálgicos y momentos cruciales donde ésta se renueva, o sea, elecciones, docencia, empresas encuestadoras, medios de comunicación, conflictos sociales y crisis económicas insolubles sin democracia política. Se trata de una acción múltiple y constante para despertar las conciencias personales e integrarlas en la parte laocrática de la sociedad civil, es decir, en la más dinámica, abierta, digna y valiente, capaz de secundar la inteligencia objetiva de la acción en lugar de a un líder o un jefe de partido estatal. Las modalidades de la acción no solo han de ser pacíficas y cívicas, sino coherentes con el fin político perseguido y adecuadas a la disolución de la naturaleza servil de las instituciones combatidas, lo cual obliga a dotarlas de un tipo original de organización flexible basado en la confianza mutua y general que inspira el hecho de saberse agrupados los actores, no por razones ideológicas, ni de medro personal o de ira social, sino para hacer activa la solución del problema político, mediante la implantación de la democracia formal en las mentes y los corazones, antes de llevarla con alegría y seguridad al cuerpo de las instituciones. La forma de Estado no se define por sus funciones sociales, pues éstas pueden variar, como lo argumentó Max Weber, sin que por ello se altere su forma. Siendo sociales, todos los estados de cualquier época, la expresión estado social es un pleonasmo, eufémico y demagógico, para poner mayor énfasis en lo social que en lo político, lo cual, más que arbitrario, es sectorial y sectario. Tampoco el derecho es criterio distintivo de las formas de Estado, pues ninguna de ellas puede ser estable si no está regulada con algún tipo de ordenamiento jurídico. Los antiguos estados absolutos y los modernos estados totalitarios eran tan estados sociales de derecho como actuales estados. La expresión Estado de Derecho, otro pleonasmo implantado en las constituciones por razones demagógicas, tendría sentido si se entendiera como respeto a las leyes que ningún Estado cumple o como vigencia de un abstracto derecho natural sin jurisdicción. Estado social y de derecho no añade nada a lo expresado con la voz Estado. La función represiva del Estado, la que captan los gobernados como potestad visible de las autoridades estatales, no es definitoria de las formas de Estado, ni de distintas concepciones de orden público. La policía actúa exactamente igual ante las manifestaciones colectivas contra cualquier tipo de orden estatal. Sería distinto si la Constitución definiera un orden civil o común en el que el derecho de manifestación pública no estuviera sujeto a previa licencia administrativa y la represión se limitara a los actos individuales o colectivos de violencia contra las personas o las cosas. La función administrativa tampoco diferencia las formas de Estado. Todas ellas monopolizan la identificación del estado civil de personas y cosas en registros civiles y públicos de propiedades inmuebles o industriales, concesiones de establecimientos y licencias de explotación de servicios, junto a la exclusiva de la fuerza ejecutiva de las decisiones administrativas, aunque sean ilegales y revocables por los tribunales de justicia contencioso-administrativa. Solamente en materia fiscal existe una divergencia entre los estados anglosajones, sujetos al principio de que no hay impuestos sin consentimiento, y los del continente europeo, que heredaron el principio recaudatorio del Estado autoritario. Es fácil distinguir las monarquías de las repúblicas por la persona que ocupa la jefatura del Estado, pero solo la mente analítica puede descubrir las diferencias de estructura y de función pública que separan y distancian a unas repúblicas de otras. Para llegar a ver esa diferencia específica, no debemos fijar nuestra atención en la parte variante de la estructura estatal, llamada elemento político, pues esa parte es la que se define con la forma de gobierno, y lo que aquí interesa saber es la idea pura de la república. La república constitucional se distingue claramente de los demás tipos de repúblicas, liberal, popular, oligárquica, dictatorial, de partidos,
en el ordenamiento y la función de los elementos invariantes del Estado, burocracia administrativa y represiva, y en la constitución democrática de la variable política. La organización sistémica de los elementos permanentes del Estado no es suficiente para humanizar el elemento burocrático de la administración pública. Si no está inspirada por un principio de orden ético comunitario, la lealtad, que oriente el estilo de sus estructuras y la dinámica de sus funciones. La lealtad impide que medios institucionales de servicio a ciudadanos y ciudades se conviertan en fines de sí mismos. La solución del problema político con la ecuación verdad-libertad no se contrae a la forma de gobierno, sino que se extiende a la estructura burocrática del Estado y a la noción misma de orden público, intrínsecamente dictatorial, a fin de transformarla en el civilizado concepto de orden civil, común o cívico. La pretensión de formular una teoría pura de la República está justificada también por su esbozo de solución al problema burocrático con el hilo conductor que la naturaleza civil de la res pública ofrece a la humanización del aparato estatal burocrático. Si se llegara a lograr, quedaría resuelto el problema ocasionado con la separación entre sociedad y Estado. Este problema no queda totalmente superado con la ecuación verdad-libertad, ni con la creación de la sociedad política intermedia entre la civil y la estatal. Se necesita además que la inteligencia sensible de lo humano rija las relaciones burocráticas. Las soluciones totalitarias aniquilaron la sociedad civil a la vez que lo humano. En el estado de partidos, la sociedad civil no tiene más posibilidad de unión con la estatal que la del puente clandestino de la corrupción sistémica. La solución del problema político encontrada con la teoría pura de la democracia en la forma de gobierno quedaría entonces conectada y unida a la solución del problema burocrático en la estructura del Estado. Con una teoría de la República que trascienda la mecánica de la burocracia estatal mediante concepciones vivificadoras de la función funcionaria. La reflexión política podría desprenderse así de sus ataduras tradicionales para concebir un orden cívico con instituciones inteligentes, solo tuviera necesidad de reprimir los delitos comunes y los de prevaricación administrativa. La noción de instituciones inteligentes no está incorporada a la teoría política, pese a la amplia difusión del concepto hegeliano de astucia de la razón. En ella podría basarse la introducción de la inteligencia objetiva en la ideación y funcionamiento de las instituciones políticas y burocráticas. Este no es lugar para repetir reflexiones hechas en artículos y otras publicaciones sobre las instituciones inteligentes de la democracia y las funciones inconscientes que le incorpora la astucia de la razón, para que el egoísmo de las ambiciones o las rutinas autoritarias de la burocracia realicen inconscientemente la finalidad objetiva de las instituciones. Bastará recordar, como ejemplo histórico, la eficiencia de la astucia de la razón en la Constitución de los Estados Unidos, para crear la institución que dio lugar al nacimiento del patriotismo. Este no causó el sistema presidencial, fue efecto directo de la astucia de la razón en él contenida. La astucia de la razón no es de índole individual, ningún legislador la tiene despejada en su cabeza, está dentro de alguna idea fuerza que la asimiló por la potencia que no tiene la idea reflejo. La idea fuerza, divulgada en la literatura periodística, no tiene rango filosófico, pues no se trata de un atributo de las ideas importantes o centrales en el discurso que las expone o en las acciones que las supone. El sentido de idea-fuerza no equivale al que pueden tener las ideas con fuerza dentro de cualquier proposición teórica. La noción de idea-fuerza es una novedad del pensamiento creada a fines del siglo XIX por A.J.E. Fourier, L'Evolutionnisme des idées forces, 1890. Esto no quiere decir que antes de haberse concretado y definido la síntesis idea-fuerza, su noción no hubiera constituido el núcleo mental de las concepciones del mundo tan sistemáticas como las de Platón, Descartes, Kant, Adam Smith, Hegel y Marx, o de teorías de la acción humana tan metódicas como la praxeología de von Mises. Eran ideas-fuerza las que animaron las acciones revolucionarias con potentes motores de energía humana en la Revolución Protestante inglesa, en el desarrollo contradictorio de la Revolución Francesa o en la igualitaria y socializante Revolución Rusa.
Las ideas fuerza son formas mentales o de conciencia que no solo tienen fuerza externa incorporada, sino que ellas mismas constituyen una fuerza de comunicabilidad social en virtud de su intensidad y de la unión de la razonabilidad con la energía de la moralidad. La revelación interior de una energía y de su punto de aplicación, de una potencia y de una resistencia. Fourier. Una ética y una acción donde la idea fuerza, vinculada al primado de la conciencia entre sí, es capaz de crear y jerarquizar valores objetivos. Las ideas fuerza dejaron de interesar cuando, amputadas las de libertad o igualdad, los partidos estatales ahogaron la idea fuerza de la democracia representativa. No es fortuito que, sin muro de Berlín, se difunda la noción de pensamiento débil, lo contrario a una idea fuerza. Tampoco es un azar que, ante el hundimiento de las partidocracias en la corrupción y la incompetencia, aparezca como nueva idea fuerza la de república constitucional, en tanto que modo institucionalizado de devolver a la sociedad civil la conciencia de sí misma y de su potencia para controlar el Estado a través de la sociedad política que emane de ella, y a ella represente en las instituciones estatales. La teoría pura de la República ha sido elaborada con la síntesis integradora de las dos ideas fuerza de la democracia, sistema electoral representativo de los electores y separación en origen de los poderes del Estado, y las dos ideas fuerzas de la República constitucional, lealtad materia-forma y algoritmo verdad-libertad. Son cuatro potentes ideas fuerza que no pueden ser rechazadas sin mala fe mental o corrupción moral una vez que se manifiesta viva la energía que comporta su mero conocimiento, es decir, su potente visciencia. A diferencia de las antiguas ideas fuerza, las impulsoras de la República Constitucional no son ideológicas. El principio verdad igual libertad las excluye. En toda ideología hay una falsedad descriptiva de la realidad social y una utópica concepción prescriptiva del mundo. Lo que a principios del siglo XIX comenzó siendo, con los ideólogos franceses, un mero estudio de la formación psicofisiológica de las ideas, lo convirtió acertadamente Marx en la veladura o enmascaramiento de la realidad, mediante ideas y creencias que ocultaban la dominación burguesa de toda la sociedad. No sólo a la clase obrera, sino a sí misma. Las dos primeras ideologías, el socialismo utópico y el anarquismo, pretendieron salir del desdoblamiento de la conciencia mediante el retorno a una comunidad elemental o a la sociedad de artesanos. Los economistas del mercado, abandonando la preocupación sociológica de los ideólogos, vincularon la conciencia individual a la visión del mundo desde la óptica de la riqueza de las naciones, producida por la libertad de comercio. El liberalismo era la nueva ideología que ocultaba la dictadura de los monopolios y oligopolios en el mercado, creando buena conciencia en la clase dominante y desgarro de la conciencia desdichada en las dominadas. El problema del marxismo, el fracaso de la emancipación de la conciencia de clase, se debió a que enmascaraba la realidad con la identificación del interés de la totalidad social con el de una de sus partes. La izquierda filosófica hizo la crítica de las ideologías. La derecha pregonó su ocaso, crítica y pregón inoperantes, pues donde hay oposición de intereses vitales habrá ideologías que velen o enmascaren la realidad. No puede haber una derecha ni una izquierda conscientes de sí mismas. Ese cinismo requiere una inteligencia autocrítica que no pueden tener los partidos. Ideologías de consenso o de conflicto esconden su esencial parcialidad. La justicia mínima de Rawls no deja de ser una quimera de inmemoriados. El relativo bienestar social, el absoluto malestar político, el progreso tecnológico, la sociedad espectacular, el terrorismo, la crisis económica y el débil pensamiento único han sustituido las ideologías de partidos por la sistemática demagogia de lenguaje y de gobierno para cautivar a votantes serviles que se perpetúen en la servidumbre voluntaria. La demagogia se basa en los sentimientos de indignación o de exaltación que provoca una gran ficción generalizadora de lo particular o parcial, bien sea con la exageración de lo que falta en la realidad social o bien con la presunción de que ésta tiene lo que precisamente le falta. El primer tipo fundamentaba la demagogia izquierdista, el segundo, que fue modélico en la propaganda fascista, es típico de la derecha. La única vieja ideología que renace de sus cenizas fascistas es la del nacionalismo regional.
Ante la actual situación europea de desesperanza económica y política, se presentan como idealidades realizables, no enmascarables con ideologías de clase o nacionalistas, los siguientes principios de acción. Valoración de la ecología y el medio ambiente como ciencia de la preservación de los recursos humanos y naturales, en tanto que son componentes básicos de la riqueza de naciones y sociedades. Liberación de la servidumbre voluntaria con la conquista pacífica de la libertad política que instaure la democracia política con la república constitucional. Superación del escepticismo cultural mediante la revalorización de inteligencias, méritos profesionales, investigadores científicos, creadores de empresas basadas en el valor añadido, periodistas y docentes de la verdad, pulcritudes idiomáticas en la comunicación y recuperación de la estética de la belleza en los espacios públicos, con sustitución sistemática de la tolerancia por el respeto. Confianza en la sociedad civil y desconfianza en los poderes del Estado, con lealtad a las causas dignas, fidelidad a las personas que las sirven y ostracismo social de oportunistas y especuladores. La realización de estas idealidades, al afectar por igual a todas las clases sociales, está excluida del ámbito de acción y pensamiento de los partidos. De ahí la necesidad actual de que un amplísimo movimiento de ciudadanos conscientes, renunciando a convertirse en partido político, aglutine a todas las actitudes personales contrarias a la partidocracia para marchar en un grupo histórico constituyente hacia la libertad política colectiva, es decir, hacia la democracia política en una república constitucional. Entendida como contraria a la mentira, la verdad está proscrita por el poder estatal. En virtud del principio universal del mismo esfuerzo, la falacia política anida en el reino de la sociedad gobernada. Y en virtud de otro principio universal, el de la adaptación al medio, las conciencias deciden vivir enajenadas, como si la mentira fuera la verdad, hasta que el hábito suprime el como sí y lo sustituye por el así sea hebraico. El desmesurado afán de tranquilidad hace de la mentira verdad y funda el imperio de la falsedad. La servidumbre involuntaria a la dictadura se sustituye con servidumbre voluntaria a un consenso de dominación oligárquica de partidos estatales sin control de su poder. La liberación de las conciencias acomodadas al medio político no puede venir del interior de ellas mismas. Necesitan que otras conciencias, libertades de la servidumbre por su propia entereza, las liberen. Pero liberar a espíritus dóciles a la obediencia encuentra obstáculos formidables. El deseo de querer estar en la verdad cede el paso a la querencia social de permanecer en el engaño. Esta muralla interna se opone al asalto de la libertad externa. Para el propósito liberador no basta descubrir la igualdad, verdad, libertad. El problema político consiste en que su solución, aunque se acepte plenamente en las conciencias individuales, es rechazada por la conciencia social conformista, que prefiere considerarla increíble o irrealizable antes que verse impulsada a emprender la acción que la realice. Una inmensa mayoría de gobernados no cree, o finge no creer, en la posibilidad de sustituir la partidocracia por la democracia. Aunque estén desengañados, aún no están desesperados. Solo desespera quien espera. Es costoso, pero no imposible, desvanecer los espectros que se agitan para salvaguardar el corrupto y falso régimen partidocrático. Falso, porque lo único real en él es la mentira o la ficción. La mayoría gobernada tampoco cree, después de tantas desilusiones, en la sinceridad de cualquier movimiento que se proponga conquistar la libertad y la democracia. Tal escepticismo de sí mismo recuerda el chiste judío que comentó Bertrand Russell. Dos polacos amigos se encuentran en una estación de ferrocarril. ¿Dónde vas? A Cracovia. Eso dices para que yo crea que vas a Varsovia, pero no me engañes. Tú vas a Cracovia. ¿Por qué no has dicho la verdad diciéndome que ibas a Varsovia? Yo no hubiera dudado entonces de que ibas a Cracovia. En el reino de la falsedad, el maquiavelismo consiste en decir públicamente la verdad, del mismo modo en que la lógica se conoce la paradoja del mentiroso. Epiménides es cretense y afirma que todos los cretenses mienten, llamada paradoja metalógica por estar basada en el uso de metalenguajes. La negación de la posibilidad de verdad produce la paradoja metamoral de aniquilar la conciencia negativa del incrédulo de sí mismo. No puede creer en la verdad quien la niega a sí mismo en su conducta. Si se proclama que la decencia, la inteligencia, la valentía y la lealtad no pueden concertarse para imponer la verdad en la vida pública,
y puesto que tal proeza nunca se ha intentado, se confiesa el deseo conformista de vivir con indecencia, ignorancia, cobardía y deslealtad. Solo el que está bajo esos vicios puede considerar imposible la organización de las virtudes contrarias. Aclarará que no lo dice por él, sino porque la humanidad es así. En tal caso entrará en la paradoja de negar a la comunidad social lo que concede a la científica, tecnológica y artística. Solo queda enseñar al incrédulo oportunista el billete a Cracovia y el tren en marcha. En la evolución de las especies, el oportunismo desempeña una función capital. Las más dotadas para vivir exclusivamente de la oportunidad, como esas plantas carnívoras que solo tienen que cerrarse para engullir la energía de su presa, son las menos aptas para modificar su circunstancia vital. Es oportunismo vegetal. Invertebrados inferiores tienen que mudar de camisa para crecer. Es oportunismo reptil. Especies superiores, como el castor, no esperan su oportunidad, se la procuran modificando el medio natural mediante la creación de habitáculos artificiales. Es el reino de la inteligencia instintiva. El oportunismo pasivo es condición del parasitismo. En la humanidad, los pueblos más dependientes y respetuosos de su entorno vital siguieron al pie de la letra la enseñanza de que el individuo no era más que su circunstancia tribal y quedaron marginados de la historia. Los cambios repentinos en el régimen de poder, al modificar la circunstancia social de gobernantes y gobernados, ocasionaron olas de oportunismo de todo tipo. Cambios reptiles de chaqueta, bocas apostadas para engullir la presa, descubrimientos repentinos de ocasiones favorables al enriquecimiento, olvido inmediato de la vida pasada, cambios rápidos de costumbres, imprevisión del porvenir, apología del presente. Los ejemplos históricos más ilustrativos se producen cuando, sin intervención de la sociedad gobernada, el asesinato, la muerte natural de un dictador o la destrucción de la tiranía por un ejército extranjero liberan de repente las ambiciones soterradas en la oportunista cobardía anterior. No deja de llamar la atención que el oportunismo de las desnudas ambiciones se ha precedido y seguido por el de ideas revestidas o travestidas y por las teorías inmorales de la irracionalidad que acomodan la ética a cada caso particular, jesuitismo o casuismo. A la circunstancia más inmediata, consustancial al yo, circunstancialismo, a la situación en el mundo, situacionismo existencialista, o a la ocasión mediante o mediadora, ocasionalismo contra el libre albedrío, o a la coyuntura histórica de cada generación cultural, coyunturalismo moral. En la derecha, el oportunismo se manifiesta con la doctrina de la accidentalidad de las formas de gobierno de origen religioso y con la ideología nacionalista de tendencia totalitaria. La izquierda ha desarrollado para sobrevivir sin mala conciencia todos los tipos de oportunismo personal, bajo el pretexto de que solo se tiene posibilidad de hacer bien al pueblo desde el Estado, millerandismo socialista, y de que solo la izquierda tiene la generosidad de realizar la reconciliación nacional, también de origen religioso, comunismo de partido estatal. En la evolución de la naturaleza, la función no crea el órgano. Surgido por azar, si éste se adapta a la función que mejora la especie, se convierte en organismo necesario. En la evolución de la cultura, la acción humana crea símbolos comunes para mantener unidos a grupos sociales. Si son idóneos, prosperan transformándose en organizaciones. A diferencia de los organismos, éstas subordinan poco a poco la finalidad de su función social en fines de sí mismas. Heterogonía. Es la historia de los partidos. Después de los partidos de representación surgieron los partidos de integración. Los primeros se dotaban de una organización limitada a la coordinación de comités locales en consonancia con el sistema electoral por mayoría de distrito. Los segundos se dotaron de burocracias jerarquizadas y obedientes a las consignas dictadas por líderes carismáticos para la conquista permanente del Estado. Los partidos de integración de masas respondieron a la ideología comunista y socialista de la clase obrera o a la ideología nacionalista contra el peligro de la categoría social que destruía la unidad de la conciencia nacional con la nueva conciencia proletaria. Tanto la Revolución Obrera como la reacción nacionalista fundaron estados totalitarios de partido único. El fascismo fue aniquilado con una guerra mundial, el comunismo estatal con una larga guerra fría. El modelo de partidos de integración de masas sustituyeron al de representación. Se incorporó a la estructura de los estados europeos de la posguerra,
salvo en el Reino Unido y Francia, dando lugar a la degeneración de lo público y a la absoluta falta de representación de la sociedad civil en el estado de partidos. El expediente de poder que se inventó para la Guerra Fría, además de negar la posibilidad de libertad política en la sociedad, única fuente de legitimación de los partidos, humilla la capacidad de las distintas fuerzas sociales para desarrollarse sin la corrompida y costosa tutela del Estado. Carecen de legitimidad democrática tanto los poderes estatales no separados como los partidos que se los reparten por cuotas mediante el sistema de elección proporcional. Mientras que los partidos no salgan del Estado y entren en la sociedad civil, de donde nunca debieron salir, no estarán civilizados, pero sí embrutecidos como autoridades estatales con funciones de policías del pensamiento. Esa es la función del consenso. Organizar la decencia en la vida pública parece un despropósito, pero su aspecto quimérico se desvanece cuando se piensa que decencia no quiere decir honradez, sino decoro o compostura, civilización en sentido kantiano. La vida pública ya no está solamente en quienes se dedican a las causas o cosas públicas, políticos, artistas de espectáculo, deportistas, periodistas, famosos y rameras, sino también en la sociedad familiar o privada que goza o padece las acciones públicas indecorosas que la invaden. Es legítimo que la sociedad se defienda contra las agresiones a la dignidad cometidas por la descarada grosería de la vida pública partidocrática. Organizar la decencia privada para adecentar con ella la vida pública, no siendo idea descabellada, parece irrealizable, pero el simple hecho de que nunca se haya intentado. Esta objeción tendría fundamento si la organización del decoro político se hubiera intentado alguna vez y hubiese fracasado. El prejuicio de que, dada la condición humana, semejante empeño sería una utopía, debe ceder el paso al juicio de su viabilidad, ponderando los medios de que dispone la decencia privada para imponer el decoro en la vida pública, no para cambiar la naturaleza humana, individualista y sociable, egoísta en lo económico y altruista en lo espiritual, rutinaria en costumbres sociales y asimiladora de novedades tecnológicas, despectiva de lo ajeno y entusiasta de lo propio, conformista ante el poder arbitrario y protestante de las pequeñas injusticias vecinales, dócil ante el mando y cruel en la imposición de obediencia, belicista por egotismo y pacifista a distancia del conflicto, vulgar en masa y refinada en intimidades. La humanidad, deseosa de libertades, viviría mejor si supiera cómo salir, sin necesidad de heroísmo ni de sacrificios patrimoniales, de sus servidumbres forzosas o voluntarias al poder de la inmoralidad en el estado de partidos. La dificultad para organizar la civilidad no está pues en la naturaleza humana, ni en su falta de antecedentes históricos, sino en que su adversario, con 2 siglos de experiencia en el uso y abuso del poder estatal, ha llegado a dar perfección institucional a la idea de impotencia de los gobernados. Con una cultura política secular basada en el miedo a las masas y a la libertad, se usan vocabularios de símbolos de libertad que anestesian la conciencia de la realidad oligárquica y renuevan la tradición de obediencia a los poderes estatales por rutinas de servidumbre voluntaria. Frente a la organización institucional de la indecencia política, han fracasado las personas honestas, pero ilusas, que se incorporan a los partidos estatales creyendo que pueden mejorar el régimen. Y fracasaría la organización de la decencia civil si prometiera adecentar la vida pública participando en la contienda electoral partidocrática para instaurar la democracia desde el interior del estado de partidos. Eso sería pura utopía, de la pura idiotez y otra ilusión reformista para el engaño de sí mismo. La novedad de una organización política de la decencia está en que no organizaría las ambiciones, sino las conciencias, no las ideologías, sino las ideas, no los intereses de clase, sino los de socialidad y lealtad en todas las clases sociales. No los narcisismos regionales, sino el sentimiento histórico de la patria común. No tanto las libertades personales aseguradas como la ignota libertad política colectiva. La esperanza de que la organización de la decencia venza a la de la indecorosa partidocracia estriba en que, si el número decide la fuerza, por cada sujeto sin escrúpulos morales hay al menos 20 personas sin ambición de mandar o engañar a las demás. La organización de la decencia requiere permanente buena fe en sus promotores, pero la buena fe moral no es operante por sí misma en este menester. Necesita el concurso de una buena fe material que establezca
la comunicabilidad con mentalidades cerradas a toda idea o propósito que choquen con lo visto, oído y leído en los medios de comunicación. Además de la probidad como código de conducta, el decoro necesita para organizarse el uso meridiano del idioma, a fin de que éste elimine con la precisión de sus expresiones los recelos imaginarios de los egoísmos de corto alcance y las sospechas que levanta el enrevesado lenguaje del poder. Si lo primero que el poder fraudulento necesita corromper para encubrir su engaño es el valor genuino de la palabra, la lealtad al idioma debe usarse con propiedad, desterrando eufemismos, frases hechas, giros esotéricos y símbolos de símbolos, que sólo son comprensibles en liturgia, arte simbólico y poesía conceptual. La inteligencia práctica del sentido común y la corrección idiomática se pondrán en marcha si no se habla con la falsedad y vulgaridad de los discursos del poder y la fama. El sentido común no necesita organizarse para ser operativo, pero él solo tampoco puede ordenar las situaciones complejas según el orden de jerarquía de los valores y elementos sociales en conflicto. Lo pudo hacer en las sociedades agrícolas, acompasando criterios de trabajo y ocio a los ritmos de la naturaleza y a la sabiduría de los ancianos. En las sociedades tecnológicas, la juventud de la inteligencia sustituye la madurez de la experiencia. El conocimiento especializado reniega de la sabiduría. Hoy falta adecuación de los conocimientos extensos a la necesidad de síntesis intensas que sean útiles al progreso moral de la especie. La especialización multiplica el número de eruditos y disminuye el de sabios. Las relaciones humanas no pueden ser relegadas con inteligencia artificial. El sueño tecnocrático no podrá realizarse. Las pasiones no progresan desde lo primitivo a lo civilizado, sino a la inversa. Como seres sujetos a la ley del más fuerte, sentados ante el ordenador de comunicación instantánea, pero sin apetito de poder, el sentido común puede impulsar una revolución cultural con la impronta humanista del poder de la sociedad en el Estado. La inteligencia política, al tener que proyectar para el futuro nuevas combinaciones de elementos del pasado, pide el concurso de la inteligencia científica, la inteligencia de la historia y la inteligencia social. Y por tener que prevenir consecuencias y acontecimientos nuevos, fuera de inciertas perspectivas o cálculos de probabilidades, ha de estar acompañada de la inteligencia intuitiva. El trabajo en equipo de tipos tan distintivos de lucidez analítica o sintética excita e interactiva la potencia creadora de la inteligencia política. Un recurso del que jamás podrán disponer los partidos estatales cuyos jefes son cooptados por su habilidad en ocultar, con la mediocridad y modestia que parecen manejables a sus colegas, la colosal dimensión de sus íntimas ambiciones alimentadas de sueños fantasiosos. El miedo es un sentimiento natural que no rebaja la condición humana. Lo inhumano es que el miedo institucionalice la forma de gobierno. Los pueblos viejos de tradición autoritaria son por naturaleza adquirida miedosos e ignorantes. La primera gran teoría política, la de Hobbes, está sentada sobre el miedo. Por miedo se prefiere lo malo experimentado a lo nuevo experimentable. Sin miedo, la ignorancia se suple en todos los campos del saber con la sabiduría intuitiva de la lealtad a lo natural. La valentía individual no es condición del valor cívico colectivo. La falta de coraje disimula la falta de seguridad en sí mismo y la carencia de criterio en asuntos de moralidad social. La duda paraliza el cerebro para la acción inmediata ante la posibilidad de elección de opciones igualmente indeseables, pero no al intelecto activo ni a la sensibilidad de los instintos básicos. Un mismo tipo de sensibilidad ante el placer y el dolor, sentidos en compañía, une a más gente que un interés común, indefinido o lejano. La probidad personal y la inteligencia social, concurriendo en almas sensibles ante la injusticia, la mentira y el abuso de poder, son para el valor ciudadano lo que el viento para el fuego. En sociedades civilizadas, la unión de lo decoroso a lo inteligente, de lo verdadero a lo grato, de lo justo a lo útil, se hace condición social de la valentía consciente de la situación donde actúa, en contraste con la prepotencia injustificada del nacer, del parecer, del poder y del saber especializado. La cobardía suele crear más riesgos que la valentía. La prudencia siempre mendiga de fortaleza y audacia. Solamente excluye la temeridad y la prepotencia. Los pueblos se creen lo que les diga la propaganda del Estado.
Ayer, que vivían la democracia orgánica de las dictaduras totalitarias sostenidas por un torpe sentimiento nacionalista. Hoy, que tienen la democracia social de las partidocracias, no representativas de los electores ni de la sociedad civil, sino exclusivamente de los propios partidos estatales. Nadie desea lo que cree tener o desconoce, solo grandes acontecimientos pueden sacar a los pueblos de sus grandes errores. El obstáculo no está en la generalidad del error, sino en su causa pasional. Los pueblos creen lo que satisface sus pasiones de tranquilidad de avestruz. Minorías ansiosas de verdad y de coherencia abren sus oídos a palabras reveladoras de las causas del malestar político. Los votantes no ven alternativa al degenerado régimen de partidos estatales, prefieren mantenerlo y no aventurarse en la experiencia de la democracia política que creen tener, como sucedía con la democracia orgánica de las dictaduras de la que no querían salir por miedo a la libertad. La muerte de los dictadores no libera de medio a los pueblos, sojuzgados, ni la mentalidad colectiva, pero sí a las oligarquías que, unidas y sin riesgo, ocupan el Estado en permanente transición a sí mismo. Las oposiciones a las dictaduras fracasaron por no venir de la consciencia de la sociedad, por la división de las ambiciones de poder inmediato, por el muro de silencio que las aislaba de la sociedad. La carencia de alternativa de poder hizo fracasar la rebelión juvenil de mayo del 68, la teoría pura de la República Constitucional, en tanto que teoría del poder y filosofía de la acción colectiva, es consciente de ser la única alternativa de libertad político al Estado de partidos. El problema que debe resolver la libertad política en su fase constituyente no es de carácter ideológico, salvo los partidos del Estado de partidos, los nacionalistas y los dogmáticos del escepticismo. Ninguna persona preocupada por el bienestar de la sociedad donde vive puede oponerse a la República Constitucional, única forma de Estado que realizó la democracia formal en Estados Unidos y que la garantiza con instituciones adecuadas. Se puede estar o no de acuerdo con los medios para su realización, eso depende del grado de conocimiento de la realidad política y de la idoneidad de las acciones colectivas que se propagan para transformarla de modo pacífico. El liberalismo es una ideología, la libertad política colectiva no. Aquel presupone que la libertad de acción de un poderoso es equivalente a la de un pordiosero, Taine. En eso reside su fe ideológica en el mercado económico y en la igualdad de derechos y oportunidades. Pero el siglo XX ha probado que ninguno de los ideales de justicia o de igualdad social puede ser afrontado sin libertad colectiva. La forma de Estado fundada en ella no entra en la órbita de la cuestión social ni en los asuntos de la democracia material, que solo incumben a los gobiernos de la democracia formal. La división derecha-izquierda no entra en juego cuando se trata de conquistar la libertad política para todas las ideologías. Preguntarse por el sentido conservador o progresista de la República Constitucional, cuando no existe libertad política ni democracia formal, solo demostraría el vigor de la ignorancia y del prejuicio que aún retienen a millones de personas en la dicotomía derecha-izquierda. A pesar de esta tradicional división ideológica, perdió su sentido cuando los partidos se hicieron estatales. Todos los partidos actuales, más que de derecha, son ultraconservadores, conservadores de la propiedad privada, a la que ninguna izquierda osaría atacar sin riesgo de perder su militancia, conservadores del tipo oligárquico de poder estatal donde están colocados. Eso no significa que hayan dejado de existir una derecha tradicional y una izquierda social en la sociedad gobernada. La liquidación de esa vieja etiqueta ideológica solo se produce en la sociedad gobernante, en la sociedad política generada y degenerada en los actuales estados de partidos, pero permanece en la sociedad gobernada. Antes de que la Asamblea Francesa se reuniera en la sala horizontal, ocasionando la separación espacial entre derecha e izquierda según asiento a los lados de la mesa, en el anterior hemiciclo se llamaron montañeses, valleses y planicios o empantanados, Montaigne, Vallée, Plain, Marais, a los que por afinidad en el grado de intensidad del sentimiento revolucionario se sentaban arriba, abajo o en medio de las gradas. El bolchevismo y la marcha sobre Roma decantaron la derecha hacia el fascismo y la izquierda hacia Moscú. Maurice Thorez denunció a De Gaulle como agente del imperialismo británico y ayudó a la represión nazi de la resistencia francesa hasta que recibió la orden contraria de Stalin, roto su pacto con Hitler. Solo entonces los comunistas entraron en la resistencia francesa y yugoslava. Los principales agentes del orden estatal contra el movimiento estudiantil del Mayo francés del 68 fueron el partido y el sindicato comunistas.
Los partidos socialistas, llamados liquidadores por Lenin, reprimieron la izquierda comunista y anarquista en la Guerra Fría. La teoría pura de la república no puede ser de derechas ni de izquierdas, porque es revolucionaria en la legitimación del poder político, en el fundamento de la revolución de la libertad política. El filósofo Alain, en los años 30, salió al paso de la creencia fascista que consideraba obsoleta la oposición derecha-izquierda. Quien tuviera esta idea, dijo el filósofo del radicalismo, confesaba que era de derechas. La creación del estado de partidos en los pueblos vencidos por el ejército de Estados Unidos fue una obra política de la derecha residual que sobrevivió al totalitarismo. La democristiana y la socialdemócrata, la misma que creó las instituciones que ascendieron a Hitler y se integró, salvo conocidas excepciones, en el Estado total de Mussolini y en el Tercer Reich. Prohibidos los partidos comunista y fascista, Alemania, y en extensión el eurocomunismo, Italia, se expandió la ideología del fin de las ideologías basada en el hecho de que la política estaba dirigida a uno y a otro lado del telón de acero por unos mismos criterios neutros de carácter técnico y burocrático para un desarrollo económico permanente de la producción. Uno de los más lúcidos intelectuales de Estados Unidos, Galbraith, con quien tuve la suerte de mantener en Madrid un interesante diálogo sobre el tema, acuñó el término tecnoburocracia. Las rebeliones juveniles del 68, cuando ya era patente que en toda Europa no había un solo partido parlamentario de izquierdas, pusieron al descubierto que la clase política era de la misma condición en la derecha y la izquierda, más solidaria entre sí que los partidos de izquierdas con las clases deprimidas que decían representar. 10 años después, la transición española del 78 reveló lo mismo que el mayo francés del 68. Este se desintegró en las urnas, dando la mayoría a la derecha más conservadora. Aquella engañó a los españoles, asustándolos con peligros imaginarios de guerra civil para que la clandestinidad pudiera pactar impunemente los hombres de la dictadura. La continuación de estos en el gobierno, sin revisión del pasado, a cambio de hacer estatales, con cuotas de reparto de poder y subvenciones de fábula, a los partidos socialista y comunista. Sin libertad política, la distinción derecha-izquierda carece de color. Todos los partidos estatales son pardos. El que maulla demagogias de progreso marca las fronteras con la derecha nacional. En el estado de partidos los gobernados no eligen ni deponen gobiernos. Los padrinos de la patria no articulan constituciones para fundar sistemas políticos derivados de la libertad política, sino para establecer regímenes de poder de la clase política contra el miedo imaginario a las reacciones de las masas liberadas de las dictaduras. Ignoraban el fenómeno social conocido desde la antigüedad griega. Los pueblos salen de la tiranía si no la derriban ellos para ofrecerse a poderes oligárquicos. En Europa occidental, al de ex jefes políticos que, humeantes los campos de batalla, visitaban el cuartel de Eisenhower en París para devenir sin más jefes de estados o de gobierno en oligarquías de partidos o partitocracias. No necesitaban el concurso de la verdad ni el de la libertad, que sus pueblos no habían conquistado, para trepar al Estado por la escala de la potencia vencedora. Esos políticos estaban tan seguros de monopolizar los nuevos puestos de mando que, sin necesidad de legitimación interior, obtuvieron, con el sistema proporcional, la equiparación con el sistema democrático de los vencedores, a quienes les bastaba que esa fórmula europea les sirviera de expediente improvisador de interlocutores para los planes de reconstrucción europea y de Guerra Fría. Es un hecho irrebatible que los europeos no conquistaron su libertad.